y para vivir eternamente con Dios. Pero si el hombre es soberbio, se niega a aceptar a Dios, se niega a dejar entrar a Dios en su mente, en su corazón, en su vida, pues el Señor le tiene que castigar. Y nos costará aceptarlo o no aceptarlo. Si Dios castiga a una persona al infierno, que en realidad tenemos que decir que no es Dios el que castiga, aunque también podemos decirlo, pero también podemos decir que si una persona va al infierno, pues podemos decir que es porque Dios le castiga, pero también podemos decir que la persona el que castiga realmente no es Dios. Somos nosotros mismos que nos castigamos a nosotros mismos con esa eterna condena al querernos, al negarnos a dejar que Dios entre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Somos nosotros mismos los que nos condenamos porque por soberbia. Entonces yo creo que las dos razones están aquí. Una es la finitud y otra es la soberbia. La finitud más o menos se puede arreglar. La soberbia es más difícil de arreglar. Bueno, pues yo creo que basta. Entonces, ¿qué? ¿Cómo podemos terminar esto? Pues terminar esto pidiendo a Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, pidiendo a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único que con su muerte y resurrección ha perdonado nuestro pecado, el único que con su muerte y resurrección ha abierto las puertas del cielo cerradas por el pecado de Adán y Eva. Entonces pedir a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé el Espíritu Santo, Sin el Espíritu Santo nadie puede creer. La fe en Dios es un don. Es un don sobrenatural. Es un regalo de Dios. Si Dios nos lo da, lo tenemos. Si Dios no nos lo da, jamás le tendremos. Sin fe no se puede agradar a Dios. Es necesario tener fe para agradar a Dios. Y para ir al cielo hay que agradar a Dios. Nadie puede ir al cielo si no agrada a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Y también dice San Pablo, ¿y cómo van a tener fe si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicarles si no se manda a nadie? ¿No? Entonces, lógicamente quiere decir que los hombres necesitamos de la predicación. Y entonces la Iglesia tiene misioneros. En el mundo está el Papa, están los obispos, están los sacerdotes, están los religiosos, están las religiosas, están los misioneros y están los cristianos. Toda esa multitud que pasa de 1 billón de personas, pasa de 1 billón de cristianos. Toda esa gente están predicando de una manera o de otra. Entonces, pidamos a Dios, nuestro Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé el Espíritu Santo para que nos hagas personas humildes, para que nos haga personas obedientes, para que nos dé la fe, la esperanza y la caridad. Para que actúe en nosotros, para que el Espíritu Santo actúe en nosotros sus 7 dones, para que podamos realmente cumplir la voluntad de Dios con gozo, con alegría, con prontitud. Pidamos a Dios, en nombre de Jesucristo, también en nombre de la Virgen María, que nos dé el Espíritu Santo para que
el Espíritu Santo venga, venga a ayudarnos, venga a ayudar nuestra finitud, venga a ayudarnos a ver el todo y no ver solamente una parte del todo. Que Él nos ayude, que nos ayude, que nos ayude, que nos dé humildad, que nos dé la fe, que no nos deje ser soberbios, y que si somos soberbios, que el Espíritu Santo, pidamos al Padre en nombre de Jesucristo, en nombre de la Virgen María, que el Espíritu Santo nos dé un corazón nuevo, nos dé un corazón nuevo, nos cree un corazón nuevo. ¿Y todo eso para qué? Todo eso para que tú y yo, y todos los demás, si realmente es así, si realmente somos humildes, pedimos a Dios ayuda para que un día realmente todos nosotros, tú y yo y los demás, podamos todos no solamente vernos en este mundo, amarnos en este mundo, sino lo más importante, poder estar en el cielo con Dios nuestro Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la Virgen María, con los ángeles, con los santos, por toda la eternidad. ¿Todo eso para qué? Para lograr esto. Lógicamente, si tú o yo o otro se ríe de todo esto, pues tendrá que pagar las consecuencias. Pero yo espero que nadie se ría. Yo espero que nadie se ría. Dios no quiere que nadie se condene. Dios no nos ha creado, Dios no ha creado a ninguna persona, Dios no ha creado a nadie para ir al infierno. Dios ha creado al hombre, a todos los hombres, Dios nos ha creado a todos nosotros para que con su ayuda, con su gracia, podamos estar con Él eternamente en el cielo. Esa es la voluntad de Dios, por eso, para eso Dios nos ha creado. Pero Dios nos ha creado libres y podemos dejarnos engañar. Espero que no nos dejemos engañar, porque si nos dejamos engañar hay que pagar un precio, y ese precio podría ser el infierno eterno. Y eso es algo terrible, porque eso no es un sufrimiento terreno, es un sufrimiento espiritual, y el menor sufrimiento espiritual en el infierno es mayor que todos los dolores, que todos los sufrimientos de este mundo. Por consiguiente, no es una broma, no es una tontería, y con estas cosas no se juega, o no se debe jugar, porque hay que pagar las consecuencias. Bueno, pues aquí paro con este deseo de que tú y yo algún día y los demás podamos vernos en el cielo, que para eso Dios nos ha creado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga a ti y a todos los que algún día puedan escuchar este compartir. ¿Ok? Bueno, pues sigamos, vamos a seguir con el tema de por qué los hombres nos empeñamos en no dejar entrar a Dios en nuestras vidas, o se ha entrado en echarle. Entonces hemos hablado de la razón de la finitud del hombre, otra de la soberbia, del orgullo, del amor propio. Después, en una segunda parte, hemos hablado de la pereza, y la pereza conectada con el amor. Y luego hemos hablado de pecado original, y hemos hablado de Satanás.
y luego nos hemos metido un poco con el mundo de la técnica y hemos hablado de micrófonos, hemos hablado de estos aparatos de grabar. Y entonces ahora, antes de seguir, pues voy a seguir un poco con este mundo de la técnica. Y entonces lo que ahora voy a decir es que ahora me he dado cuenta que cuando quiero grabar, como estoy grabando en estos momentos, que cuando quiero grabar, eh, acabo de poner el micrófono más cerca de mi boca. Parece ser que ya tengo un poco más de experiencia, porque cuanto más esté cerca de la boca, pues el sonido es más fuerte, entonces más claro. Y entonces, pues cuando el sonido, cuando la grabación, cuando el sonido de grabación es muy alto, pues entonces no hace falta, cuando el sonido de la grabación es alto, entonces tú con un pequeño, con el aparato del volumen, con un poquito que des al volumen, lo puedes escuchar muy bien. Pero si la grabación está mal hecha, si la grabación está grabada muy baja, el sonido es muy bajo, entonces tienes que coger el botón del volumen y ponerle al máximo. Y entonces, ¿qué pasa? Lógicamente, si estamos utilizando la red de la electricidad, si estamos utilizando un enchufe, el enchufe está conectado a la red, ¿no? Pues entonces no pasa nada, porque claro, si la red no se acaba. Pero si estamos utilizando un aparato con pilas, entonces las pilas, o sea, la vida de la pila es limitada, ¿no? La electricidad es limitada. Entonces, si utilizamos un volumen muy grande, entonces la pila es afectada por el grado de volumen. Entonces, si utilizamos un poco de volumen solo, entonces el aparato utiliza menos electricidad. Pero si utilizamos el volumen a tope, pues eso también se paga. Y se paga con que la pila se gasta con más rapidez. Entonces, cuando llegamos a este punto tenemos que ver que también que no hace falta, que la economía es muy práctica, ¿no? No hace falta ir a la universidad a estudiar economía, pero hace falta tener la economía presente en todo momento, incluso para grabar, sobre todo cuando estamos grabando con aparatos que son de pilas, y entonces tenemos que mirar que no se apague la pila, que no se acabe la pila antes de grabar lo que queremos grabar. Entonces, por eso digo que también, por ejemplo, esto de acercar el aparato a la boca, pues tiene su razón de ser, para que el grado de voz sea muy alto y luego tú cuando quieras escucharlo solamente tengas que poner un poquito de volumen y lo puedes escuchar muy claro. Bueno, pero lo que quiere decir hoy es otra cosa, que también esto es nuevo. O sea, otra cosa más, otra nueva cosa. A ver, ¿qué es? Pues que ahora me he dado cuenta de que cuando tengo que grabar, tengo que tener en cuenta dos cosas. Que este aparato tiene un botón que se llama pausa y otro problema que tampoco he descubierto hasta hoy. Bueno, a lo mejor lo he tenido en cuenta alguna vez, pero vamos, que se me ha pasado, pero que a partir de ahora yo creo que tengo que tenerlo en cuenta, y es que incluso para grabar la voz tengo que ponerme las gafas. ¿Y qué tiene que ver, qué tiene que ver la boca, la voz con los ojos y las gafas? Pues sencillamente acabo de decir que yo tengo que mirar que mi grabación no pase de 10 minutos. Y ¿cuánto llevo? Llevo 4 minutos. Entonces tengo que mirar que mi grabación no pase de 10 minutos. Pero resulta que yo ya tengo 58 años. Y entonces resulta que mis ojos ya son ojos de viejo. Y entonces pues me doy cuenta que como este aparato es muy pequeño y los números, la pantalla de los números es más pequeña todavía, pues resulta que si no tengo gafas no veo prácticamente nada. Y entonces pues no sé si ya han pasado los 10 minutos o no han pasado los 10 minutos. Entonces hoy en estos momentos una de las cosas que tengo que tener en cuenta es que cuando vaya a grabar tenga que ponerme las gafas para poder controlar el tiempo. Y por consiguiente
y por consiguiente este file, este pequeño documento, le termino ahora, aunque no haya llegado a los 10 minutos. ¿Por qué? Pues porque acabo de escuchar la campana del convento. Bueno, esto no es un convento, es una casa, pero he escuchado la campana de la casa, que esa campana nos dice que es el momento de comer, porque en estos momentos son las 12 del mediodía. Así que espera un poco y nos volvemos a ver. Ok, hala, chao. Bueno, pues hoy también quiero compartir algo con vosotros. Ayer dije que era el primer domingo de Cuaresma. Así que hoy, pues es la primera semana de Cuaresma y estamos en lunes, el primer lunes. Ayer decía que me preguntaba por qué los hombres nos empeñamos en resistirnos a Dios, en negarle, en no dejarle entrar en nuestros corazones o echarle de nuestros corazones. Esa es la historia constante del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no es ni más ni menos que una pequeña imagen de lo que es la humanidad en general y lo que somos cada uno de nosotros en particular. O sea que cuando veamos la historia de Israel, cuando leamos la Biblia y veamos el pueblo de Israel, podemos perfectamente traducir al pueblo de Israel por toda la humanidad o por cada uno de nosotros. Es prácticamente la misma historia. Lo que vemos en la historia de Israel lo vemos en la humanidad y lo vemos en cada uno de nosotros. Esa constante resistencia a Dios, ese constante marcharnos de Dios, alejarnos de Dios, echar a Dios de nuestro corazón o no dejarle entrar. Todo eso tiene en el fondo, todo tiene una razón, y es que Dios, en su eterno e infinito amor, en su eterna e infinita misericordia, paciencia, pues Dios permite todo eso. Dios no lo quiere. Dios no puede querer el mal moral. Dios no puede querer en sí mismo directamente el pecado. Dios no lo puede querer. Dios puede querer un mal. Vamos a hablar solamente de dos males: el mal moral o el pecado y el mal físico. Hay muchas clases de males que no son males morales, que son males en cuanto que nos producen a nosotros, pues no sé, un malestar, un dolor, ¿no? De este tipo, o sea, muchos males no son males morales. Son males físicos que nos producen sufrimiento, un sufrimiento físico, ¿no? Un dolor físico. Pero ese mal no es un mal moral, no es realmente mal. Es mal, es un mal físico, pero no es el mal ese metafísico, no es el mal moral, ¿no? Entonces aquí tenemos que distinguir entre estas dos clases de mal. Porque si no distinguimos, entonces podemos pensar cosas que no debíamos pensar, ¿no? Y tomar decisiones que tampoco, pensar cosas que no debíamos pensar y tomar decisiones tomar decisiones y hacer conclusiones que no son verdaderas. O sea, hay que tener en cuenta estas dos clases de males. El mal físico, que Dios le puede querer, tanto de un modo directo como de un modo indirecto. Y el mal moral, que ciertamente Dios ese realmente no le quiere, que es el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no puede querer el mal? Pues porque Dios es amor.
porque Dios es totalmente amor, porque Dios es totalmente bueno. Entonces Él no puede aceptar, o sea, ontológicamente, metafísicamente, Él no puede querer, no puede amar algo que se opone a sí mismo. Dios es amor, Dios es verdad, entonces no puede querer nada que sea mentira, nada que sea malo. ¿Ah? Pero, aunque Dios no puede quererlo, porque Dios también nos ha dado a nosotros libertad, pues entonces, aunque no quiera el mal moral, pues en virtud de esa libertad que nos ha dado, nos permite que usemos mal de esa libertad. Y usemos mal esa libertad para... El caso más grave del uso de nuestra libertad, pues es la crucifixión. El hombre. No han sido los judíos. No han sido los judíos o los romanos que han matado a Jesucristo, que han crucificado a Jesucristo. Somos todos y cada uno de nosotros. Es la humanidad entera la que ha crucificado a Jesucristo. Es el hombre el que ha crucificado a Jesucristo. Entonces, esa es la manera más radical de abusar mal de nuestra libertad. Dios nos ha dado la libertad para amarle, para libremente aceptarle, para libremente amarle, sin presión de ninguna clase. Dios nos ha dado esa libertad para eso, para libremente aceptarle, para libremente dejarle entrar en nuestros corazones, para libremente dejar que Él reine en nuestros corazones, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Él nos ha creado. Entonces, pues, ahí estamos, en que tenemos que distinguir entre esos dos males. Y entonces el mal físico lo puede querer tanto directamente como indirectamente. Se puede querer perfectamente una enfermedad, incluso aunque sea muy dolorosa. Y puede querer también la muerte del ser más querido, de nuestro ser más querido, de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestra enamorada, de nuestro enamorado, de nuestro mejor amigo. Dios puede querer esa muerte. Porque esa muerte, la muerte física, no es una muerte mala. Como hemos dicho que hay dos clases de males, el mal moral y el mal físico, pues también existen dos clases de muerte, ¿no? La muerte que nos lleva al cielo y la muerte que nos lleva al infierno. Entonces, si mi padre, si mi madre, pues si a mi padre o a mi madre o al ser más querido que tenga, si a esa persona, si a ese hermano o hermano le llama al Señor de este mundo, pero le llama para ir al cielo, pues ¿cómo puedo yo interpretar esa muerte como algo malo? Lógicamente, de alguna manera para mí es algo malo, porque a alguien que yo quiero, ya no le puedo ver más, ya no puedo estar más con él. Bueno, en ese sentido, pues sí, para mí es algo malo. Pero cuando amamos a una persona, el amor, cuando realmente amamos, cuando realmente amamos, no miramos nuestra propia felicidad. También nuestra propia felicidad, pero siempre ponemos la felicidad del otro o al mismo nivel o incluso por encima de la nuestra. Entonces, si por ejemplo vemos que Dios llama a nuestro ser más querido, le llama para ir al cielo, para estar eternamente con Dios, pues entonces nosotros no debemos enfadarnos, no debemos creer que eso es malo, aunque lógicamente pues a nivel sensible, a nivel afectivo, pues bueno, pues ya no voy a poder estar físicamente con él, tomarme un café o abrazarle o besarle. Pues sí, en ese sentido sí. Pero si realmente creemos que ese nuestro amigo es llamado por Dios para estar con él, pues entonces en realidad, pues
le hemos perdido de una manera material, le hemos perdido de una manera física, pero le hemos ganado en una otra manera mucho más real, en una manera mucho más real. Cuando yo estaba con mi amigo aquí en este mundo tomándome un café con él, ¿no? O no sé, o de otra manera, pues bueno, pues estamos, o sea, nuestros cuerpos están físicamente juntos, ¿no? Y nos podemos abrazar y nos podemos besar, pero ese tipo de contacto es un contacto material, es un contacto físico, ¿no? Y entonces el contacto espiritual, el contacto inmaterial, el contacto espiritual es mucho más profundo y nos da mucha más paz y nos da mucha más felicidad que el mismo contacto material físico. Entonces, si un amigo nuestro realmente es llamado por Dios, lo cual eso es lo que llamamos muerte, el Señor nos llama de este mundo, pues a eso llamamos muerte, que en realidad no es una muerte. Pero bueno, puede ser una muerte porque esa persona deja de estar físicamente en nuestro mundo, a nuestro lado. Pero realmente Él sigue estando a nuestro lado. Si esa persona está en el cielo, esa persona está continuamente mirándonos, esa persona está continuamente rezando por nosotros. Esa persona está realmente continuamente con nosotros, aunque de otro modo, de un modo inmaterial, de un modo invisible, de un modo espiritual. Y esos tres modos son más perfectos y nos sacian mucho más que los otros modos físicos, sensibles, etc. Entonces, pues que hay dos clases de males, uno que es físico, otro que es moral, uno que Dios le puede querer de un modo directa o indirecta o directamente, y uno que ciertamente no le puede querer porque es un mal que va contra sí mismo, es un mal que va contra la verdad, es un mal que va contra el bien, es un mal que va contra la bondad. Y en definitiva es un mal que nos aleja de Dios. Entonces Dios no puede querer para nosotros los hombres, ni para los ángeles, nada que nos pueda apartar de Él. Porque apartarse de Dios significa condenarnos. Apartarnos de Dios significa ir al infierno. El infierno es un sitio, ya lo he dicho, es un sitio que se entra y no se sale. Y es un sitio que se entra para sufrir eternamente, Entonces Dios no puede querer eso para nadie de los que Él ha creado. Dios no puede querer eso para ninguno de sus hijos. No lo puede querer. Entonces, cuando Dios no quiere una cosa, no es como nosotros. Nosotros somos testarudos. Nuestras cabezas son muy duras, somos muy testarudos. Entonces, queremos muchas cosas que no son razonables y que son realmente perjudiciales para nosotros. Y ya lo he dicho ayer, pues por soberbia, por orgullo, por amor propio, queremos cosas que no deberíamos querer. Porque en realidad no nos ayudan, no nos están beneficiando, en realidad nos están perjudicando a nosotros mismos y a nuestros hermanos que están a nuestro lado. Pero por soberbia, por orgullo, por amor propio, queremos o hacemos cosas que nos están matando o que matan a otras personas. Pero en Dios no pasa eso, porque en Dios es absolutamente, es la verdad, es el bien, es el amor. En Dios no hay tinieblas, en Dios todo es luz, en Dios todo es amor, todo es verdad. Por consiguiente, en Dios no puede haber esas cosas que existen en nosotros los hombres. O sea, Dios no puede querer no puede querer una cosa por quererlo, solamente porque se le pone en la cabeza. Pues ¿por qué? Porque me da la gana.
O sea, esa respuesta no es una respuesta de Dios. Esa es una respuesta de un hombre que tiene el corazón bastante sucio. Esa clase de respuesta, ¿por qué haces esto? Porque me da la gana. Esa respuesta está clara, esa respuesta no procede de un corazón, de un corazón de un corazón puro. Esa respuesta, pues, esa respuesta la da una persona que tiene un corazón bastante negro, o simplemente una persona que ha sufrido mucho, que le han dado muchos palos, y entonces pues está muy herido, profundamente herida, herida por esos palos que ha recibido, podemos decir justa o injustamente, no importa, aunque sea injustamente, pues o sea, en este caso, si los palos son injustos, pues tiene más razón de ser, ¿no? Sabes que aquí, como a mí me han dado muchos palos y además injustamente, pues yo ya me he convertido pues en una piedra y por consiguiente ya no quiero razones y yo hago las cosas porque me da la gana y no tengo ningún sentido y hago yo esto porque me da la gana y yo no pienso en nada, yo simplemente lo decido, no sé por qué lo decido porque me da la gana. Pero esto no es así, o sea, en Dios esto no se da. No se da, no puede darse, no puede darse. No puede ser, de ninguna manera puede darse. Entonces, cuando Dios no quiere una cosa para nosotros, en definitiva es para nuestro propio bien. Por supuesto que la primera razón de que Dios quiera una cosa o no quiera una cosa, la primera razón es Él mismo, es su propia gloria, para su propia gloria. Y luego para el bien de la creación, especialmente para el bien de los ángeles o para el bien de los hombres, ¿no? Que son las dos criaturas más perfectas de todo el universo. Primero los ángeles y luego seres simples y luego los hombres, seres compuestos de cuerpo y alma. Bueno, pues ya está, eso es. No sé, estábamos hablando de qué, pues estamos hablando de que hoy quería con vosotros compartir algo y que ayer había dicho que porque que me preguntaba por qué los hombres por qué nosotros nos empeñamos en alejarnos de Dios, en negarle, no dejarle entrar, en echarle. Y entonces ayer yo comentaba dos razones y era una de las razones por la infinitud del hombre, pues que esa misma infinitud le hace que no vea muchas cosas que debería ver, o le hace ver cosas que ve, pero que las ve no de un modo total, sino parcial. Y eso, por consiguiente, nos lleva a tomar decisiones que son erróneas y algunas veces malas. Luego decía otra razón que era la razón de la soberbia, del orgullo, del amor propio. Pero bueno, hoy quería compartir otras razones del mismo tema, del mismo por qué el hombre se aparta de Dios. Y entonces pues hoy, pues no sé, he pensado por ejemplo en otras razones, en las razones por ejemplo, pues no sé, vamos a ver, pues los hombres somos ¿qué? Los hombres somos muy vagos, somos muy perezosos, somos tremendamente perezosos. Y entonces esa pereza pues se practica, se lleva a cabo pues en muchos campos y también se lleva a cabo en nuestra relación con Dios. Somos perezosos también en el campo espiritual. En el campo espiritual somos perezosos para rezar, somos perezosos para cumplir nuestros deberes espirituales con Dios, pues ir a misa, confesarse frecuentemente, rezar, sea el rosario o sea otro tipo de oración. Somos muy perezosos para todo y de un modo especial para nuestras obligaciones con Dios. Porque como ayer decía yo, en un grupo que tenemos, que estamos leyendo un libro que introduce las cartas de San Pablo, pues decía, pues estamos hablando de la oración y de los modos de oración y qué clases de oración o de qué modos puede ser más eficaz para mantener a la gente
más atenta para conseguir que la persona sea más constante y que venga con ganas y entonces pues ciertamente pues hay muchas maneras, se pueden cambiar muchas cosas. Yo personalmente he asistido en España y aquí me parece que una o varias veces a la renovación carismática y por mi propio temperamento, pues yo creo que que me va ese tipo de oración que es bastante libre, que es bastante espontánea, que se canta, que se llora, que se levantan los brazos, que entra todo el cuerpo en la alabanza, no solamente la boca, sino todo el cuerpo, ¿no? Y entonces a mí, pues bueno, pues por mi propio carácter, pues a mí me va ese estilo, ¿no? Pero, y luego, por ejemplo, comentaba que también, pues otro padre joven, y luego, por ejemplo, comentaba que también, pues otro padre joven que vino también el otro día a nuestra iglesia, con niños y con jóvenes, pues también me comentaba eso, que teníamos que cambiar cosas, que teníamos que cambiar canciones, que teníamos que cambiar algunas letras o algún ritmo de las canciones, o hacer esto, hacer lo otro. Y bueno, pues sí, o sea, no podemos así negarnos en principio a cambiar cosas y esas cosas, ¿no? Pero yo decía que el problema es otro. El problema es otro. El problema es más grave. El problema no es que, bueno, que esta canción sea más rápida o más lenta, o que esta letra tenga o que esta canción tenga esta letra o tenga la otra, o que nos arrodillemos o que nos sentemos o que nos echemos o lo que nos levantemos. O sea, todo eso es un poco accidental, ¿no? No es la sustancia, no es la sustancia del problema, no es el problema sustancial, son problemas accidentales. Y bueno, también los accidentes cuentan en la sustancia, ¿no? Hablando en términos ontológicos, metafísicos de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. Entonces, el problema no es... Hay que tener en cuenta los accidentes y habrá que cambiar a lo mejor accidentes, bien, pero sobre todo hay que ir a la sustancia, hay que ir al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión, cuando tratamos, por ejemplo, de Dios, de nuestros deberes para con Dios, y entonces ahí entra pues el ir a misa los domingos, las fiestas de guardar, las fiestas solemnes, luego entra también pues somos pecadores, somos débiles, pecamos, entonces necesitamos con la confesión, y como somos muy débiles y como caemos con frecuencia, pues tenemos que frecuentar con frecuencia la confesión, ¿no? ¿Por qué la confesión? Pues la confesión sacramental, pues ahí Dios ha querido, Dios nos ha dado ese modo, ese medio para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados. O sea, por supuesto que el perdón está en la cruz. Jesucristo con su muerte y resurrección ha perdonado al género humano, a todos los hombres, todos los pecados, desde el primero hasta el último. Pero pero de ese perdón que ha dado a toda la humanidad, de todos los tiempos, de todos sus pecados, de un modo, podemos decir así, de un modo general, pero real, pero general, luego ese perdón que de un modo general ha dado a todos, de todos los tiempos, luego se recibe, se hace realidad en nuestras vidas de un modo concreto a través de los sacramentos que Dios nos ha dado. Y entonces recibimos ese amor de Dios en la cruz, le recibimos a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, a través de la confesión, ¿no? A través de la oración, ¿no? Y entonces, pues decía bueno, pues que decía los accidentes, el problema accidental y el problema sustancial, ¿no? Y entonces, bueno, pues decía eso, que aunque tengamos que cambiar cosas a nivel accidental, ¿no? En el campo accidental de los accidentes, pero en el fondo hay que buscar cuál es la razón, cuál es la raíz del problema. Porque si, por ejemplo, pues una planta produce flores venenosas
que emite, pues no sé, emite algo y transmite ese algo al aire, y ese aire, pues bueno, pues nosotros le respiramos. Pues si eso es venenoso, pues nosotros nos morimos, ¿no? Entonces, bueno, pues una persona dice, bueno, pues muy bien, pues corto estas flores, porque estas flores son las que emiten esto venenoso, y ya está. Pero bueno, si tú cortas una flor, o tú cortas todas las flores de este árbol, todas estas flores de este árbol, pues entonces, bueno, pues muy bien, las cortas y ya está. Pero si el árbol sigue, pues lógicamente, para la temporada siguiente, pues volverá a dar flores, y tendremos el mismo problema. Entonces hay que tener en cuenta pues eso, que hay que diferenciar entre el campo occidental y el campo sustancial, entre lo que no es realmente la raíz del problema y entre lo que realmente es la raíz del problema. Lógicamente, también aquí pues hay que tener en cuenta, yo no sé, creo que me parece haber leído, no estoy muy seguro, pero creo que sí haber leído en algún lugar algo de Santo Tomás, me parece que cuando habla de la prostitución, y entonces pues él dice que, lógicamente, el problema de la prostitución se puede llevar a otros campos, ¿no? Y también lo dice Jesucristo en otro sitio, ahora lo digo. Lo que decía de Santo Tomás es, hablando de la prostitución, decía que, bueno, pero la prostitución es un mal. Pero él decía que en esta sociedad, en este mundo, hay que aceptar ciertos males. Para no sufrir otros males peores. Y lógicamente tiene mucha razón. O sea, no podemos ser demasiado rígidos, porque cuando se es demasiado rígido, no solamente se rompe una parte, sino se rompe todo. Entonces, si no queremos que se rompa todo, pues dejemos que se rompa por lo menos alguna parte. Entonces, quiere decir que no hay que ser demasiado rígidos. Y de alguna manera podríamos decir, pues no hay que ser demasiado fariseos, demasiado legalistas, ¿no? O sea, si Dios nos permite pecar, ¿no? Pues nosotros también, en esta sociedad, también tenemos que permitir, o sea, si Dios nos permite que nosotros ofendamos a Dios, entonces nosotros también tenemos que permitir que nuestros hermanos, o que la sociedad, o que nuestra familia, o no importa quién, nosotros también tenemos que permitir que alguien que nos ofenda. ¿Por qué? Porque Dios nos permite que nos ofenda. Dios nos permite que le ofendamos. Y de hecho nosotros le ofendemos con mucha frecuencia, y podríamos decir que nosotros le ofendemos todos los días y muchas veces. Luego, si nosotros los hombres ofendemos a Dios todos los días y muchas veces al día, pues entonces nosotros, si somos lógicos, si somos consecuentes, pues entonces también deberíamos permitir a los demás que nos ofendan todos los días y muchas veces al día, ¿no? Porque el modelo es Dios, y Dios actúa con nosotros así. Así que si el modelo es Dios y Dios actúa con nosotros así, nosotros también tenemos que actuar con los demás de la misma manera. Dios nos perdona, pues nosotros tenemos que perdonar. Dios nos ama, aunque le ofendemos todos los días, pues tenemos que amar aunque la gente nos ofenda todos los días. Entonces, Santo Tomás decía eso, que hay que permitir ciertos males para evitar sufrir otros males peores. Y nuestro Señor Jesucristo